estaba preparando ya una serie, ¿no? Una serie a la cual he llamado Conversando con Jesús. Y la primera conversación, bueno, hay muchas conversaciones que vemos en la Biblia, pero hay una conversación la cual voy a iniciar en esta mañana, y si Dios permite lo continuaremos el próximo domingo. Pero la primera conversación lleva como título Conversando con el enemigo. Y hay un escritor y periodista, seguramente usted lo ha leído, Enrique Zimmerman. Él en sus memorias nos invita a un viaje apasionante por el Oriente Próximo para adentrarnos en sus conflictos de la mano de personajes decisivos en ámbitos muy diversos. Por ejemplo, líderes israelíes, líderes palestinos, jeques árabes y estrellas futbolísticas, todos enfocados bajo un prisma histórico y a la vez personal. Este periodista relata su experiencia en negociaciones geopolíticas, conspiraciones internacionales y conversaciones privadas como las que mantuvo con el Papa Francisco, menciona él en su libro. Toda una demostración del poder del diálogo, la discreción y la diplomacia. Estas memorias las ha compilado en un libro al que él tituló Conversando con el enemigo. De igual manera, Mateo nos presenta una conversación, Mateo en su libro nos presenta una conversación donde el enemigo es Satanás, quien busca a Jesús, y en esa conversación intenta sorprender astutamente al Señor para hacerlo pecar. Esta conversación, hermanos, nos va a llevar a recordar que hubo también una conversación en el Edén donde el primer Adán fracasó al ser tentado. Más adelante también, dentro de la historia judía, se nos comparte que Israel fue probado y cayó en pecado. Pero ahora el Cordero de Gloria pasará por esta gran prueba en el desierto, donde tendrá una peligrosa conversación con su adversario, el diablo. Entonces busque Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4, cuando le compartí a mi esposa que el Señor quería que comparta esta serie, Conversando con Jesús, mi esposa me dijo, es hermoso, suena muy dulce. El problema es que la conversación inicia conversando con Satanás, le digo, ¿no? Curioso, ¿verdad? Algo que nos tiene que decir Dios. Por algo está esta porción en su bendita palabra. Pero lo curioso que para esta conversación, el Espíritu lo guía hacia el enemigo. Miren lo que es el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 4 de Mateo. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Lo que vamos acá es básicamente que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahora, esta porción, hermanos, hermanas, está fuertemente conectada con el bautismo de Jesús, porque tan pronto como terminó el bautismo, Jesús comenzó su experiencia de 40 días en el desierto. Jesús fue llevado desde el Jordán, de donde fue bautizado, a las tierras altas desérticas, bajo la guía del Espíritu Santo. Mis hermanos, nosotros todos los días salimos al desierto. Termina este culto y usted se va al desierto. Y ahí Satanás lo va a tentar en muchas maneras. Pero usted va a tener que seguir el ejemplo de Jesús. Y acá Marcos, muy aparte de Mateo, Marcos también va a tocar lo mismo. Pero Marcos usa la palabra que el Espíritu Santo lo impulsó a Jesús a ir al desierto. Y esto nos indica la necesidad de la tentación de Jesús. O sea, aunque las tentaciones fueron hechas por Satanás, formaron parte del plan perfecto de Dios para la obra redentora del Señor Jesucristo. Y una de las grandes verdades de la vida, de la cual ni siquiera el Hijo de Dios resultó exento, es que después de cada victoria, y escúchalo bien, después de cada victoria viene la tentación. En esta ocasión, el tentador, como todos sabemos, el enemigo,
es el diablo. Y el diablo en griego se le conoce como diabolos, que significa acusador, calumniador. Y usted recordará, cuando ha leído el libro de Job, ¿quién calumnia a Job? Satanás. Satanás le dice a Dios, quítale todo lo que tienes. Y vas a ver, ¿no?, cómo va a reaccionar él. O sea, en otra versión, por ejemplo, en el lenguaje actual, en la traducción del lenguaje actual, el diablo le dice, Job te obedece por puro interés. O sea, está calumniando a Job, Satanás. No, lo está calumniando. Pero también en Apocalipsis se le llama el dragón, se le llama la serpiente antigua, se le llama diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Entonces, al diablo también, hermanos, se le conoce como Satanás porque es el adversario. ¿Ya? Satanás significa adversario. Usted recuerde que la Biblia nos advierte, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar, ¿no? Y eso está en 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Usted recuerde que Satanás fue expulsado del cielo, por tanto él se llenó de furor y de envidia, ¿no? Mucho cuidado, ¿no?, con el diablo. Yo recuerdo que había una hermana que ganaba almas como usted no tiene idea, ¿no? La hermana Carmen Flores, ¿no? Y ella siempre me decía, cuidado con el coludo, Martincito, cuidado con el coludo, ¿no? Porque a él le gusta meter su cola por todos lados. Era una mujer muy temerosa de Dios y ganaba almas como usted no tiene idea. Pero ella decía que después de cada victoria ella tenía que cuidarse, porque siempre Satanás trataba de desprestigiar su relación con Dios a través de tentaciones. Entonces, Satanás tiene su odio dirigido contra Dios, tiene su odio dirigido contra el pueblo de Dios, especialmente contra Dios cuando está por revelarse en Jesucristo para salvación. En consecuencia, el propósito de Satanás es engañar y seducir a su gran enemigo. ¿Quién es el gran enemigo de Satanás? El Mesías, a fin de que junto con Jesús, porque eso es lo que buscaba Satanás, junto con Jesús pueda también arruinar su reino. Eso es lo que buscaba Satanás. Hermanos, no olvidemos que los métodos del diablo son muy astutos. Usted recuerde que la palabra de Dios también nos dice, vestidos de toda la armadura ¿de quién? De Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Eso está en Efesios capítulo 6, versículo 11. Entonces, luego Mateo nos va a decir que Jesús tuvo hambre. Note lo que dice versículo 2, capítulo 4, versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, no nos explica Mateo qué hizo Jesús durante esos 40 días. Entre su bautismo y las tentaciones, quizás necesitó una preparación especial de estar totalmente a solas, sin distracciones, en la presencia de su Padre. Incluso en su humanidad perfecta, Jesús necesitaba tiempo para pensar, para orar, como todos lo hacemos también, ¿no? Entonces, al final de los 40 días, él tuvo hambre. Y esto es una prueba que muestra Mateo, que Jesús es 100% Dios, que Jesús es 100% hombre. Y él tuvo hambre, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, ¿no?, que Jesús humanamente estaba débil físicamente y era presa fácil para ser tentado y hacerlo fracasar para que no se cumplan los planes divinos. Todos nosotros sabemos que cuando una persona deja de comer, se debilita. No solamente se debilita físicamente, también mentalmente. Y es presa fácil para ser manipulado, influenciado negativamente y tomar decisiones equivocadas. Y Satanás lo sabía. Entonces, vemos acá, en segundo lugar, las trampas dentro de la conversación con este enemigo. Porque acá se va a iniciar una conversación. Y note lo que dice aquí, el versículo 3, dice,
y vino a él el tentador. Hasta ahí nomás, ¿no? O sea, en esta ocasión no es Jesús quien busca a Satanás, es Satanás quien busca a Jesús para conversar, cuya intención es hacerlo caer en las trampas que es característico en él, y estas trampas son conocidas como tentaciones. ¿Y qué es una tentación? Básicamente, una tentación es la provocación o incitación por parte de Satanás, el diablo, el adversario, a acceder, obedecer o no obedecer, a aceptar o no aceptar, hacer o dejar de hacer y decir o dejar de decir. El objetivo es provocar que el creyente caiga en pecado. Entonces, nosotros tenemos que estar, hermanos, como lo aconseja Jesús, en permanente oración para no caer en tentación, ¿no? Jesús dijo, orad para que no caigan en tentación. Entonces vamos a ver la primera tentación. Nuevamente versículo 3. Vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo le dice, si eres hijo de Dios, nuevamente, esto está fuertemente conectado con el bautismo. ¿Qué ocurrió cuando Jesús, lo bautizaron? ¿Qué ocurrió en ese momento en el cielo? Se abrieron los cielos, ¿verdad? El Espíritu Santo descendió como paloma, pero es que se escuchó una voz que desde el cielo decía, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces Satanás en la tentación, si eres hijo de Dios. En otra traducción dice, ya que eres el hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás ya había escuchado que Dios desde el cielo mencionó, este es mi hijo en el cual tengo complacencia. Este es mi hijo amado inclusive, en el cual tengo complacencia. Y acá Satanás, al decirle, ya que eres hijo de Dios, o ya que eres el hijo de Dios, Satanás no está poniendo acá en telejuicio la condición de hijo, sino que lo menciona para fortalecer su reflexión sobre su significado. Porque de ahí Satanás le va a decir, convierte las piedras en pan. Sabiendo Satanás que Jesús tenía hambre por el tiempo de ayuno, lo tienta a través de su condición de hijo de Dios, intentando que piense en que si tenía el poder y el derecho de satisfacer sus necesidades. Ahora, Jesús sí tenía el poder, Jesús sí tenía el derecho, pero esta tentación no salió de Jesús. Esta tentación se la presentó Satanás. Satanás buscaba que Jesús dudara de la palabra fiel de su Padre, del amor del Padre, y que dudara de la provisión de su Padre. Ahora, estuve leyendo un comentario de John MacArthur, y él parafrasea de una manera histórica las palabras de Satanás. Y esta tentación está fuertemente conectada, hermanos, con la situación de Israel, con la situación como Israel fue, digamos, recibió el maná del Señor y etcétera. Y mire, acá él lo parafrasea de esta manera, con estas preguntas. ¿Por qué deberías tener hambre en el desierto si en realidad eres el Hijo de Dios? ¿Cómo podría el Padre permitir que su Hijo tuviera hambre cuando incluso proveyó maná para los rebeldes hijos de Israel en el desierto del Sinaí? Y no había escrito Isaías del justo que se le daría un pan o pan y sus aguas serían seguras, en Isaías 33:16. Eres un hombre, le dice Satanás a Jesús, eres un hombre y necesitas alimento para sobrevivir. Si Dios hubiera dejado morir a su pueblo en el desierto, ¿cómo pudo haber cumplido su plan de redención con Israel? Si te deja morir a ti, Jesús, en el desierto, tu Padre, ¿cómo puedes cumplir tu misión divina en su nombre?
Jesús sabía muy bien la intención de Satanás. Él lo sabía muy bien, lo entendía claramente. Entonces ahí el Señor le va a dar una respuesta. Versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, la respuesta de Jesús a Satanás fue apelando a la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está. Mis hermanos, así como Jesús, todos los días nosotros vamos a enfrentar tentaciones. Y Satanás nos va a hacer recordar, sí, no va a poner en tela de juicio que somos hijos de Dios también. Pero Satanás nos va a tentar para dudar del amor de Dios, para dudar de la palabra fiel de Dios, para dudar de la provisión de Dios. Y nos va a tentar a hacer lo indebido, de repente para conseguir alimento de una manera incorrecta, o para lograr algo de manera incorrecta, haciéndonos dudar de nuestra condición de hijo de Dios. Probablemente nos va a hacer creer que estamos solos, que todo lo podemos hacer por nuestras fuerzas, pero no, Dios es fiel en su palabra. ¿Usted lo cree? Dios es fiel en su palabra. Y acá Jesús le va a dar esa respuesta, apelando a la palabra de Dios. Incluso más que David, él pudo decir: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, según el Salmo 119, versículo 11. Jesús, al citar Deuteronomio 8:3 a Satanás, él declaró que es mejor obedecer y depender de Dios, es decir, esperar en su provisión, en lugar de buscar satisfacción para nosotros mismos cuando creemos necesitarla y en la manera que a nosotros nos parece apropiada. Hay que depender de la palabra de Dios, hay que creer en la palabra de Dios. Y Jesús le declara prácticamente a Satanás que no es la comida la parte más necesaria de la vida. El poder creativo, energético y sustentador de Dios es la única fuente verdadera de la existencia del ser humano. Mis hermanos, al igual que Jesús, los propósitos y las intenciones de nuestras vidas deberían ser solamente los propósitos y las intenciones de nuestro Padre Celestial. El principio rector de vida del Hijo de Dios debería ser el principio rector también en nuestras vidas. Y el motivo central de nuestras vidas debería ser, mis hermanos, agradar a Dios, confiar en Dios, confiar en que Él suple lo que necesitamos. Es decir, sin reservas. La orden de Jesús es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y creer sin reservas que Él proveerá todo lo que necesitamos. Según Mateo capítulo 6, versículo 33. Entonces, no podemos agradar a Dios, ni incluso prestar atención a nuestros mejores intereses, quejándonos y exigiendo lo que no tenemos, o violando la voluntad de Dios, o haciéndole caso omiso para obtener algo que queremos. Y Satanás nos va a incitar a hacer eso todos los días. Si Dios no nos da algo, Él sabrá por qué no nos da. Si todavía Dios no te da, de repente quieres un carro, ¿verdad? Si Dios no te da es porque de repente eres un loco al volante. Si Dios no te da una bicicleta, será por algo. Si Dios no te da algo todavía, Él sabe por qué. Él sabe por qué. Pero tú no puedes estar pataleando de manera caprichosa, berrinchosa, exigiéndole a Dios algo que no tienes, porque estás violando su voluntad. Estás violándola. Pero Satanás te tienta, te tienta. Hay mucha gente que ha fracasado espiritualmente, ya que Dios no respondía. Entonces voy a dar una ayudadita a Dios, y se adelantaron al tiempo de Dios. No estoy hablando de conformismo, no estoy hablando que no deje de ser conformista. Una cosa es las metas que uno tiene, pero plasmarlas dentro de lo que le agrada a Dios.
y hacerlo correctamente. Hoy nuestro país, lamentablemente, está siendo testigo de los mayores escándalos de corrupción. Y lamentablemente son los líderes los que están comprometidos en los casos de corrupción. Hacen negocios turbios en secreto, pero luego todo sale a la luz. Y están metidos en escándalos. Todos los días en los noticieros, en los periódicos sale. Desde la persona con la máxima autoridad de la nación hasta el líder que por ahí de un partido político menos conocido, por ahí está metido en corrupción también. Y para nosotros es una gran tristeza, pero también a la vez como creyentes no es novedad. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y más aún cuando la persona está muerta espiritualmente. Y esto nos debe llamar también a la reflexión para orar, y lo hacemos los miércoles. Oramos todos los días por la salvación de nuestras autoridades, para que una vez que tenga un encuentro personal con Cristo, tenga la oportunidad de crecer y comenzar a hacer las cosas para la gloria de Dios y no estar cayendo en tentaciones a cada rato. De aquí pasamos a la segunda tentación. Nota lo que es el versículo 5 al 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. El enemigo lo llevó a la santa ciudad. La santa ciudad es Jerusalén. Lo puso sobre el pináculo del templo. Y según los historiadores dice que debió ser una parte de la reconstrucción ordenada por Herodes el Grande. Y muy probablemente se hallaba en el costado oriental del templo, donde Satanás le sugirió a Jesús, tentativamente, con vista al valle de Cedrón. Y el pináculo podría haber sido el techo que se extendía a lo largo del pórtico de Herodes. Pero hay un historiador, que algunos de ustedes lo han leído, Josefo, informa que el descenso desde el pináculo hasta el suelo, dice que tenía una profundidad de 150 metros. Desde ahí, ¿no?, desde esa altura, Satanás le dijo a Jesús, pues, que se lance, ¿no? Entonces, viene la parte tentativa. Nuevamente, ya que eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, ya que tu padre en tu bautismo dijo que tú eres el hijo amado en el cual Él tiene complacencia, ¿no? Si tú eres hijo de Dios, demuestra para ti y para el mundo que eres hijo de Dios. Y échate abajo. ¿Qué podemos ver aquí? Que en la primera tentación ya existía una necesidad. ¿Cuál era esa necesidad? Falta de comida. En la segunda tentación fue creada una necesidad. Entonces, a fin de hacer la tentación más convincente, el diablo citó la Escritura, tal como Jesús acababa de hacer. Satanás le citó a Jesús el Salmo 91, 11 y 12. ¿Qué le dice Satanás a Jesús? Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Con ese giro sutil e inteligente, el tentador pensó que habría ya arrinconado a Jesús, que Jesús no tendría escapatoria. Ya fue Jesús, ya, con esta cae. Si el Señor vivía solo por la palabra de Dios, Satanás lo va a tentar con la palabra de Dios. Usted recuerde que Satanás es astuto. Y usted, hermano, póngase a pensar cuántas religiones paganas hay que usan la palabra de Dios para manipular a millones de personas, para engañar a muchas personas. Y acá Satanás está usando
la palabra de Dios. Yo recuerdo en el año 89, estaba llevando un curso de teología con el pastor Samuel Hein, que ya está en la presencia del Señor, y él nos decía algo a nosotros: ustedes se están preparando para servir al Señor, ustedes van a conocer de teología, van a estudiar doctrinas, bueno, van a aprender mucho. Probablemente de aquí salgan otro seminario para estudiar y aprender más. Genial. Pero una cosa les digo, no dijo él: tengan mucho cuidado de Satanás, porque él es un buen teólogo. Un buen teólogo. Y usa bien la palabra de Dios para engañar a muchos. Y ustedes no están exentos. Si Satanás se atrevió a usar la palabra de Dios para engañar al Señor y tentarlo al Señor, ¿qué puede hacer con nosotros? Por eso siempre acá, siempre le inculcamos a ustedes: hagan su devocional. Y no se conforme con hacer un devocional. Métase a cursos. Métase a cursos. Gracias a Dios, hay un ejército de hermanos que se ha metido a Discipulado 3. Que Dios bendiga a estos hermanos. Van a hacer un estudio panorámico de toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. El primer grupo rebasó. Se tuvo que abrir un segundo grupo. Y hay más hermanos que desean estudiar. Gloria a Dios por eso. Están evaluando todavía si se puede abrir un tercer grupo en Discipulado 3. Pero es importante que se capacite, porque si usted, déjame decirle algo, si usted se toma un descansito, le hago recordar algo: Satanás no descansa. Satanás no descansa. Satanás sigue trabajando para esperar el momento para destruirlo a usted y a muchas personas. Entonces, eso es lo que dice Satanás. Pero también, parafraseando la tentación, es como si Satanás le dijera: mira, Jesús, tú afirmas ser el Hijo de Dios y dices confiar en su palabra. De ser así, ¿por qué no demuestras tu filiación y pruebas la verdad de la palabra de Dios, poniendo a prueba, una prueba de la Escritura? Si no usas tu propio poder divino para ayudarte, deja que tu Padre utilice su poder divino para ayudarte. Si no actúas independientemente del Padre, deja que tu Padre actúe, porque Él ha dicho que tú eres hijo amado. Dale a tu Padre una oportunidad de cumplir las Escrituras que te acabo de citar. Tu Padre no va a permitir que tú caigas en el suelo. Él no va a permitir, porque su palabra dice que tu pie no tropezará en piedra, Jesús. Déjalo a tu Padre actuar, ya que tú te quieres limitar. ¿Sabe qué? Satanás estaba buscando que Jesús caiga en la tentación del sensacionalismo. Porque ante los ojos de muchos judíos, si Jesús hubiera seguido la sugerencia de Satanás, habría sido prueba segura de su condición mesiánica. Porque él, al arrojarse y ocurrir el milagro, que vengan ángeles que impidan que se lastimara, que se golpeara, la gente iba a decir: Él es el Mesías, ¿verdad? Hay un teólogo, William Barclay. Él ha escrito un comentario, bueno, y él cita a dos personajes. Uno tiene un nombre, el otro solamente se le conocía como un egipcio charlatán. Pero él menciona a un hombre llamado Teudas, que llegó, dice, a un grupo de personas del templo al río Jordán. Y este Teudas quería ganar sensacionalismo, quería hacerse famoso. Y él le dijo a los que le seguían que él iba a separar las aguas del río Jordán. Entonces, cuando llegó a las orillas del río Jordán, él le ordenó al Jordán que se partiera en dos. Pero no pasó nada. Entonces la gente, al ver que este hombre falló, nadie lo escuchó más y se quedó solo. El otro personaje es un egipcio charlatán. Él afirmó que con una sola palabra arrasaría las murallas de Jerusalén, lo cual nunca lo pudo hacer. Y se quedó también solo, sus seguidores lo abandonaron. Pero hermanos, sin embargo, vemos que los que aclamaron a Jesús solo a causa de sus milagros y palabras impresionantes, a pesar que sus milagros eran contundentes, se volvieron contra él. Cuando la multitud de Galilea, asombrada por la multiplicación de los panes y de los peces,
que Jesús hizo, trató de hacerlo rey, pero Jesús no le dio importancia. Usted sabe eso. Los que esparcieron sus ropas delante de Jesús cuando él ingresaba a Jerusalén, la gente lo vitoreaba a Jesús con palmas. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana al que viene, hosana al hijo de David. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Por qué? Porque él había resucitado a Lázaro de entre los muertos. Y ahí Jesús se oculta de la turba de Jerusalén, acerca de la cual el apóstol Juan en su evangelio dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales, o sea, tantos milagros delante de ellos, no creían en él. No creían en él. En Juan capítulo 12, versículo 37. Entonces surge un pensamiento. Demandar prueba sensacional no es evidencia de fe, sino de duda. Añorar señales visibles, grandes milagros y pruebas dramáticas no es más que incredulidad enmascarada. Es lo más alejado de la fe. Entonces Jesús le va a dar la respuesta a Satanás. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, para los que creen en Dios, es más evidente que Jesús ya se ha probado a sí mismo. Jesús, mis hermanos, no necesita ni necesitaba demostrarse a sí mismo que su Padre lo cuidaba, que su Padre lo protegía. Él sabía que el cuidado y la protección del Padre no podían ser probados a otros por ningún medio diferente a la fe. Al menos por dos razones, Jesús se negó, mis hermanos, a participar de este espectáculo, tal como lanzarse desde el punto más alto del templo. Primera razón, permítame compartírselos. Cualquier sensacionalismo inevitablemente es frustrado por la ley de rendimientos decrecientes. O sea, ¿cómo es esto? Las personas nunca se satisfacen. Quieren una señal más, un milagro más, un espectáculo más, pero más maravilloso, más maravilloso, más maravilloso. El ser humano nunca se conforma. La segunda razón, y más importante aún, por nobles y significativas que pudiéramos creer que son nuestras razones, probar a Dios es dudar de Dios. Probar a Dios es dudar de Dios. Y dudar de Dios es no confiar en Él. Dudar de Dios es no confiar en Él. Y no confiar en Él es pecado, mis hermanos. Y desde luego es lo que Satanás quería que Jesús hiciera: inducir a Jesús a pecar. Y si eso fuera posible, si Satanás lo lograba, mis hermanos, su santidad de Jesús ya no sería perfecta. Por tanto, Satanás hubiera logrado destruir su divinidad, hubiera logrado destruir la esperanza de salvación del ser humano. Si Jesús hubiera puesto a su Padre en tal prueba, o sea, si Jesús hubiera seguido a tentar a su Padre, se habría separado automáticamente de su Padre y habría pervertido el plan divino de redención y el propósito mismo por el que había venido a la tierra. También habría cuestionado la misericordia y la providencia y el amor de su Padre. Entonces, ¿cuánto más debemos nosotros, simples criaturas tan imperfectas, nunca colocar nuestra voluntad o nuestro juicio por sobre los de Dios? Vivir de manera imprudente y sin cuidado y luego esperar que Dios nos rescate cuando nos metemos en problemas. Eso es abusar de su gracia. Satanás todos los días nos va a incitar a tentar a Dios, hermanos. Y usted tiene que estar orando, empapándose la palabra de Dios. Y le recuerdo, Jesús nos dice: orad para que no entréis en tentación. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estamos en la mira. Estamos en la mira, no quincenalmente, no a fin de mes,
todos los días, a cada momento estamos en la mira. Y si usted es una persona de oración, si usted es una persona que lee apasionadamente la palabra de Dios y le ruega a Dios en oración de que usted guarde su palabra y la ponga por obra, y está también orando para que personas vengan a los pies de Cristo, déjeme decirle que usted ya está en la mira del diablo. Usted es un estorbo para el diablo. Usted recuerde cuando los diablos se refirieron a Pablo: conozco a Pablo y a Cristo. Los demonios así le dijeron a ciertas personas que querían hacer cosas extrañas: conocemos a Cristo y a Pablo, ¿ustedes quiénes son? Pablo era un hombre empapado de la palabra de Dios, un hombre de oración, un hombre que ganaba almas, un hombre que lloraba por las almas. Y para los diablos, Pablo era para los demonios, Pablo era un fastidio, una molestia. Y lo tenían en la mira Pablo. Cuando usted comience, y si desde ya usted está orando, si desde ya usted está haciendo lo que a Dios le agrada, déjeme decirle que usted es un fastidio, un estorbo para los propósitos diabólicos, para los propósitos de las tinieblas. Rápidamente, tercera tentación. Versículo 8 al 11. Dice así la palabra de Dios: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Se me está apagando la voz. Hoy no hay coro. Amén, dicen los de coro, ¿verdad? No, sí va a haber ensayo. No, el Señor me ha bendecido con un hermoso grupo, hermanos. Oren por el coro de la iglesia. Bien. Dice la palabra de Dios que lo llevó a un monte muy alto. Mateo no nos especifica cuál monte. Algún día el Señor nos dirá a qué monte lo llevó. Sin embargo, mis hermanos, la importancia yace en el hecho de que esta ubicación proporcionaba una vista amplia de la tierra. Hace muchos años atrás, el pastor nos envió a quien ahora es el pastor Raúl Vargas, y a su servidor nos envió a Tacabamba, ¿no? Tacabamba. O sea, usted llega a Cajamarca. De Cajamarca a Tacabamba son 3 horas, y de Tacabamba, perdón, de Cajamarca a Chota, perdón, de Cajamarca a Chota son 3 horas, de Chota a Tacabamba son 500 cerros más adentro, ¿ah? Y ya cuando subimos en Tacabamba comenzamos a evangelizar la zona, y de ahí el misionero del lugar me dice que uno se queda acá en Tacabamba y otro que me acompaña a Puña. Ya, vámonos a Puña, ya, yo mismo soy. Pero allá no hay carretera, me dice. Hay 2 rutas, una ruta que demora 3 horas y otra ruta que demora, para los que no están acostumbrados a subir cerros gigantes, 3 horas y media. Es la ruta más suave. Hermanos, yo no vi nada de suave, ¿eh? Los cerros eran del tamaño de este cerro que se ve acá del Tahuantinsuyo. Así, para él eran cerros suaves. Y subíamos, bajábamos. Y un momento que llegamos a Puña. Y él me dice: vamos a la casa de mi suegro. Hermanos, subíamos. Y era, disculpe la expresión, alucinante. Porque llegó un momento en que las nubes estaban debajo de nosotros. Y veía que los cerros se hacían más pequeños. Y seguíamos subiendo. Hasta que llegamos a la casa del suegro del misionero. Prediqué en la noche, ahí en el local de la municipalidad. Al día siguiente, al amanecer, converso con uno de los hijos del señor de la casa.
y me dice que todo eso, me dice, estábamos, pero su casa estaba pero en la punta de la montaña, creo que es una montaña. Y hasta donde ven tus ojos, me dice, hasta donde ven tus ojos, todo eso es de mi padre, todo eso. Uy, ¿cómo vas a administrar todo eso? ¿Qué piensas estudiar? No, mi papá no me metió al colegio, me ha dicho que no tengo necesidad de estudiar porque yo voy a ser el administrador de todo esto, hasta donde ven tus ojos, todo. ¿Y tu papá dónde está? Ha ido a ver las tierras, le demora 3 días revisar todas las tierras. 3 días, sí, a caballo. Y ves esas montañas de al fondo, sí, ese es Ecuador, sí, y unos cerros azules hermosos, increíble, desde acá veo Ecuador, pero estaba pues a 3 días de camino. Ahora, la altura del monte donde lo llevó Satanás debió ser muy alta, pero Jesús podía ver una visión panorámica de todo el lugar. Era una posición ventajosa, se podía ver de todo. Y ahí Satanás le muestra los reinos del mundo. O sea, la vista se extendía mucho más allá de lo que la visión física podía percibir. Pero también, como Dios le ha dado un poder limitado a Satanás, Satanás le hizo una visión sobrenatural a Jesús para que viera los reinos del mundo. O sea, los países que estaban vigentes en la época de Jesús. Probablemente le enseñó la hermosura de Egipto, la hermosura de Roma y otros lugares. Y Satanás le dice, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. Esta pregunta, mis hermanos, uno la ve simple. Jesús se arrodilla y ya gobiernas todo. Pero parafraseando esta tentación, quiero que usted note algo. Es como si Satanás le dijera, ¿por qué tienes que esperar por lo que legítimamente es tuyo? Mereces tenerlo ahora mismo. ¿Por qué someterte como siervo cuando podrías reinar ya, ahora, como rey? Adórame Jesús. Simplemente estoy ofreciéndote lo que tu Padre ya prometió. O sea, tal vez el diablo le recordó a Jesús lo que Dios le había dicho, ¿no? Porque hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, en el Salmo 2:8. Pero Satanás está ofreciéndole los reinos del mundo en sus propios términos corruptos, no en los de Dios, no según el plan de Dios. Aquello que el Padre le prometiera al Hijo, debido a la justa obediencia de éste, Satanás se lo ofreció a Jesús a cambio de injusta desobediencia. Mis hermanos, Jesús tenía que cumplir el plan de Dios, el plan perfecto de Dios. Satanás lo estaba tentando para que no cumpla el plan redentor de Dios. El plan de Dios al probar al Hijo era probar la solvencia del Hijo para heredar y gobernar el mundo. El plan de Satanás era alejar al Hijo de esa solvencia, seduciéndolo, tentándolo a arrebatar el reino que el Padre prometió darle. En lugar de soportar, note bien esto, el largo, el amargo proceso de su sufrimiento en la cruz de Calvario, Satanás lo tentó para que de una vez Él sea el rey. Satanás quería que Jesús se salteara todo el plan de Dios y ya de una vez sea proclamado rey. Pero no, Jesús tenía que morir en la cruz. Luego, al morir en la cruz, viene la dispensación de la gracia. Luego viene una vez que culmina la dispensación de la gracia, comienza la gran tribulación. Y luego recién, después de los 7 años, viene el milenio, donde Jesús va a reinar literalmente en la tierra 1000 años.
Satanás quería que Jesús se saltee todo eso. Satanás quería que Jesús viole el plan de Dios. Por eso Satanás quería que Jesús cediera a la tentación. Pero sabe, hermano, hermana, el precio de Satanás siempre es infinitamente mayor de lo que nos quiere hacer creer. Y lo que da es siempre infinitamente menos de lo que promete. Si Jesús hubiera cedido a esta tercera tentación, se habría descalificado como rey, se habría descalificado como salvador. Ahora, tú pregúntate, hermano, así como Satanás le dice a Jesús, ya, está bien, tú eres hijo de Dios, y vinieron las tres tentaciones, pero cada día también Satanás te hace recordar que tú eres hijo de Dios, que tú eres salvo, y Satanás cada día te tienta para que tú te saltes. Viene una mujer por ahí a tentarte, y la palabra de Dios dice que no cedas, que seas fiel a tu cónyuge, pero tú te saltas la palabra de Dios y cedes. Satanás logró su objetivo. Joven, señorita, Dios dice que no debes fornicar, que espera el momento hermoso, precioso de Dios como parte de tu vida. Deja que Dios te permita conocer a la dama que Él ha preparado para ti, y señorita, al joven que Él preparó para ti. Pero Satanás, ¿qué quiere? Que tú te saltes y forniques y humilles el templo de Dios donde mora el Espíritu Santo. Satanás va a ver la manera que tú te saltes la voluntad de Dios de manera incorrecta, que saborees lo injusto, lo sucio, lo asqueroso. Y eso es lo que buscaba Satanás en Cristo, que se salte todo el plan de Dios. Mis hermanos, Dios tiene un plan. Su plan es maravilloso, su plan es perfecto para cada uno de nosotros, y no debemos ser a tentación de saltarnos. La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Vete, Satanás. Cuando el Hijo de Dios le ordenó irse, el diablo no tuvo otra alternativa, porque él sabía que Él es el Hijo de Dios. Él sabía que Él es el Rey. Y allí Cristo demostró el mismo poder soberano que Satanás pretendía que Jesús usara de manera incorrecta. Jesús lo expulsa a Satanás de su presencia. La acción de Satanás le causa repugnancia a Jesús. Y lo mismo debe causar a nosotros todos los días cuando Satanás nos incita a adorar a Él, cediendo a sus tentaciones. Dios desea que sus hijos le adoren en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Dios busca que le adoren. ¿Cuál fue la respuesta de Satanás? Lo dejó por un tiempo. Por el momento, el enemigo de Jesús se abstuvo de intentar otros ataques, esperando otra oportunidad. La respuesta celestial, ¿cuál fue? Vinieron ángeles y le servían. Ya que físicamente Jesús estaba agotado, los ángeles le ayudaron a bajar el monte donde fue tentado por tercera vez, y le proveyeron de alimento. Porque Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Hermanos, así rápidamente, ¿qué riquezas podemos encontrar aquí? Nosotros tenemos el mismo enemigo, y él conversa con nosotros todos los días, por si acaso. Así como nosotros conversamos con Dios en oración, buscamos a Dios en oración, nos alimentamos con su palabra y estamos en un proceso de tiempo de oración con Dios, pero Satanás también nos habla, hermanos. Satanás nos conversa. ¿Así? Dice usted, sí. No la mire a su esposa, no lo mire a su esposo, porque algunos me han dicho, mi esposo parece el diablo. Cuidado, ¿eh? Y no va a seguir la lista. Pero no, hermanos, Satanás te habla a través de las tentaciones. Tú sabes que eso no lo debes hacer.
Pero hay una vocecita por ahí, ¿no? En tu mente. Pero no tiene de malo. No está el pastor Fernando mirándote con sus ojotes, el pastor Fernando, ¿no? No está el pastor mirándote. No está la esposa del pastor Martín observándote. No está la hermana Jenny. ¿Ah? Cuando mi esposa algo no le gusta, hace eso. ¿Ah? Ya le di una clave. Cuando usted vea que mi esposa hace esto, ya fuiste ya. Ya fuiste, ¿no? Y Satanás te va a estar hablando a través de tentaciones, te va a conversar. ¿Qué es un sol? No le va a afectar, ¿no? Al bolsillo. No, mi jefe no se da cuenta de mi trabajo, que he movido esta factura, le ha cambiado esto, ¿no? Y haces por ahí un fraude. No. Cediste. Yo tenía un jefe que me tenía fichado cuando era joven. Yo trabajaba en una notaría. Y algo que nos inculcan a nosotros es, si alguien quiere que le legalice su documento de identidad, tiene que mostrarte su original y la fotocopia. No puede legalizar una fotocopia si no está el original. Y viene mi jefe y por abajo, legalízalo. No. ¿Dónde está el original? Legalízalo, tengo una orden. No está el original. Y me tenía marcado. Y un día me contestó con groserías, dándome órdenes. Y yo le dije, mire, yo lo voy a hacer porque usted me está ordenando, pero si hay un problema, yo le digo al notario que usted me ordenó hacerlo. Y bueno, me dijeron que tenía que obedecerle. Pero hay gente así, ¿no? que está acostumbrada a hacer lo ilícito, que está acostumbrada a hacer lo incorrecto. Y Satanás ataca a los creyentes en maneras muy astutas, muy astutas. ¿Cuántas veces te han dicho, es un vasito nomás? Mira, Jesús convirtió el agua en vino, ¿ah? Tú puedes brindar, no a vaso lleno, así nomás, 2 gotas. En una oportunidad me dijeron así, si tú tomas esas 2 gotitas, yo me entrego a Cristo. Si así fuera el evangelismo, inmediatamente, ¿no? Brindo con todo el mundo. Pero mira cómo Satanás te está tentando. Está usando una persona para hacerte caer. De tal manera que Satanás conversa contigo. Puede ser, bueno, ahora sí tengo que afirmarlo, puede ser a través de tu esposa, a través de tu esposo, a través de un familiar, a través de un vecino que da mal consejo a tu hijo para que desobedezca al Señor. O sea, muchas veces no nos damos cuenta, y sobre todo las personas inconversas y los creyentes carnales, muchas veces se convierten en instrumentos de Satanás para tentar a los que aman a Dios. Un ejemplo bíblico: Jesús está crucificado y en plena crucifixión está siendo tentado. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende y creeremos. ¿Ese era el plan de Dios? No. Pero Satanás está tentándolo a Jesús a través de los soldados y la gente que se burlaba de él. Y nosotros todos los días vamos a ser tentados. Satanás usa personas para tentarnos. Entonces, resista al diablo apelando a las Escrituras, como Jesús lo hizo 3 veces seguidas. Otro consejo: tenga la seguridad que Jesús, como representante de su pueblo, ha rendido la obediencia que Adán, como representante de la humanidad, dejó de rendir. Tercer consejo: reciba consuelo del hecho de que tenemos un sumo sacerdote que, habiendo sido tentado, puede ayudarnos en nuestras tentaciones: Jesucristo. Pero también, nótese
que al no prestar oídos al enemigo, al diablo, al adversario, a Satanás, Jesús recibe las mismas bendiciones que Satanás le ofreció. Sin embargo, es en un sentido mucho más glorioso y con el favor del Padre sobre él, que recibe la fortaleza para resistir físicamente el ministerio de los ángeles y la autoridad sobre los reinos del mundo. Mis hermanos, muchas veces nosotros vamos a ser tentados a hacer lo indebido. Pero si estamos orando para que Dios nos ayude en un proyecto, no hay por qué saltarse de manera incorrecta, porque ahí hay un plan correcto, justo, santo. Pero muchas veces de repente el joven universitario dice: uy, de aquí hasta que me aprueben mi trabajo todo, mejor le doy su propina al profe para salir de esto de una vez. Sí, Satanás, le dice, ¿no? Bien pensado, ¿no? Dale por lo bajo y ya no estás pensando en eso. No. Tienes que esperar que el profesor lo revise, lo analice, lo corrija, te haga las observaciones y te lo entregue. 12, pero no 12. Corrígelo y vas a ver que vas a sacar buena nota. Entonces lo corriges. Pero ¿qué hace el que sea la tentación? Le paga al profe 19. El afectado vas a ser tú, porque no vas a poder ver las correcciones y las ayudas que a las finales te va a guiar profesionalmente, ¿no? Para hacer las cosas bien. Pero si tú cedes a la tentación, no podrás disfrutar de la gloria de Dios en tu carrera y en muchas áreas de la vida. Vamos a orar en esta mañana. Te damos las gracias, Padre, por esta conversación que Jesús tuvo con Satanás. Satanás lo buscó para conversar, pero fue una conversación muy peligrosa, en la cual Jesús salió airoso porque el Señor se mantuvo firme en tu palabra, en tu promesa, en tu protección, en tu amor. Padre Santo, de igual manera como nosotros, ayúdanos a mantenernos firmes cuando venga la tentación. Cuando Satanás converse con nosotros, que tu bendita palabra fluya en nuestro corazón, que tu bendita palabra esté presente en nuestra mente, Señor, para decirle no a Satanás, porque él quiere, Señor, violar tus planes. Oh Dios amado, gracias te damos por este tiempo y perdónanos si hemos cedido a la tentación. En Cristo Jesús. Hermanos, ahí donde está en su lugar, probablemente usted ha cedido a la tentación. Probablemente usted le ha fallado al Señor. Yo le invito para que usted en esta mañana tome una decisión importante de ya no ceder a la tentación, que usted se va a refugiar en el Señor, que usted va a apelar a la palabra de Dios cuando venga la tentación, que usted va a estar en permanente oración para no caer en tentación. Mi hermano, Dios requiere hoy de hombres y mujeres fieles. No desea usted pedirle perdón a Dios por haber caído en tentación. No desea usted pedir fortaleza al Señor si es que Satanás lo está tentando a hacer algo que no está bien. ¿Por qué no pedirle a Dios fortaleza, ayuda y perdón en esta mañana? ¿Desea usted, hermano, hermana, pedir perdón a Dios por caer en tentación? ¿No desea usted, hermano, hermana, pedir ayuda al Señor porque algo lo está tentando? Levante y baje su mano. Usted no tiene que decir nada acá al público. Desea que lo pedimos en oración. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más en esta mañana? Amén. Amén. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amén. Vi sus manos. Amén. ¿Habrá alguien más en esta mañana? ¿Habrá alguien más? Pídale ayuda al Señor, hermanos. Pídale ayuda al Señor. ¿Habrá alguien más en esta mañana? ¿Habrá alguien más? Solamente levante. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios conoce en qué has caído. Dios conoce cuál es la tentación que siempre te ataca, siempre te seduce. Pero tú tienes un Dios poderoso que te puede librar. Tú tienes un Dios que es tu Padre, que te ama y va a proveer todo lo que necesites para que no caigas en esa tentación.
Dios es tan amoroso y tan seguro en su palabra que no va a permitir que tú te salgas del plan. Pide la ayuda. ¿Habrá alguien más en esta mañana? Solamente levante y baje su mano. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más, hermano, hermana? ¿Habrá alguien más? Dios está esperando. Solamente levante y baja tu mano. ¿Habrá alguien más en esta mañana? Pastores, se me está tentando a hacer algo incorrecto. Que el Señor me fortalezca para decir no, para sustentarme en su palabra. ¿Habrá alguien más? Levante y baje su mano nada más. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Padre, gracias te damos en esta mañana. Tú conoces cada corazón. Tú conoces cada vida, Padre amado. Tú conoces cada historia. Tú conoces cada derrota en esta mañana, Señor, que Satanás ha logrado a través de sus tentaciones. Padre, yo te ruego que tú, Señor, edifiques, restaures, fortalezcas, Señor, y que mis hermanos que probablemente han caído en tentación puedan sentir tu amor, tu fortaleza, Señor, tu consuelo, tu restauración. Y Padre, por mis hermanos que están luchando contra las tentaciones, que todavía no han cedido, fortalécelos en tu palabra, con convicciones, Señor, en base a tu palabra, al fundamento de tu palabra, Señor, para que ellos permanezcan firmes, Padre, cada día ante este combate permanente contra Satanás. Oh Dios amado, permítenos cada día darte la gloria y la honra que tú te mereces al decirle no a Satanás cuando nos tiente. Gracias te damos, Padre amado, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.